ahora dentro de este material audiovisual que voy a presentar a continuación, voy a hablar un poco acerca de la historia de la psiquiatría como se nos presentó en el video facilitado en el aula virtual, acerca de cómo las enfermedades mentales eran consideradas y eran tratadas en la antigüedad. Voy a hablar un poco acerca de la conceptualización de la salud mental y, como bien había dicho anteriormente, cómo estas eran tratadas en ese momento, y todo lo que le hacían a las personas que padecían de alguna enfermedad mental. Dentro del video prácticamente me hizo entender de que el término de enfermedades mentales en aquel entonces no existía y que todo lo referido a este, o sea, todas las personas que padecían enfermedad mental en la antigüedad o en aquel entonces, solo era considerado como parte de locura y que consideraban que estas personas estaban poseídas por fuerzas externas o que eran endemoniados. Entonces prácticamente la población o la sociedad en ese momento se corrían de estas personas, les temían, pero a la misma vez los perseguían y de una u otra forma los torturaban. Una de las primeras formas de torturarlos o según ellos de hacer que ellos se liberaran de estas eh, posesiones o de esta locura era empezando a hacer lo que era la trepanificación. Era empezando a hacer lo que era para ellos la trepanación, que era prácticamente perforarles un orificio en la cabeza y que según ellos estas personas se iban a liberar de esa locura o de la posesión sobrenatural que tenían en ese momento. Más adelante ellos empezaron a creer que las enfermedades se albergaban en los fluidos vitales a como lo era la sangre. Entonces los médicos se encargaban de prácticamente de hacer que estas personas sangraran, de que sus venas sangraran, utilizando lo que eran sanguijuelas o las ventosas para poder lograrlo. Más adelante habla acerca de que un irlandés creó lo que era una caja giratoria, la cual sujetaban a los enfermos mentales, a los que según ellos eran personas endemoniadas o con cierto grado de locura, los sujetaban a estas sillas y los hacían girar mucho, o sea, por mucho tiempo, hasta el punto de que toda la sangre que tenían albergada en su cabeza, que según ellos era considerada como sangre impura, bajaba a sus brazos o a sus dedos. Y si era posible, si estas personas vomitaban, se consideraba que pues prácticamente era otra forma de expulsar aquellos fluidos que estaban contaminados y que los hacían actuar de cierta manera. Más adelante, como si no fuera poco, se creó lo que era otra silla llamada sillón tranquilizador, que contenía o incluía todos los métodos de torturas anteriores para estas personas de enferma que incluía todos los métodos de torturas anteriores para estos enfermos mentales, lo cual también los amarraban a esta silla hasta por periodos de 6 meses, torturándolos de la misma forma. Dentro del video también se habla acerca de un acontecimiento interesante acerca de la hija de un rey de Irlanda, que él deseaba que su hija llamada Digna reinara en lugar de su madre, que ya estaba fallecida, pero Digna no deseaba hacer esto y huyó a Bélgica. El rey la empezó a buscar y la encontró en Kiel. Luego le volvió a ofrecer el reinado, pero ella lo rechazó nuevamente. Entonces el padre, todo ofuscado y demente, decidió decapitar a su hija. Para los pobladores de Gil, prácticamente Digna, a partir de ese acontecimiento, a ella la consideraban como la patrona de la locura, debido a que ella murió resistiendo las fuerzas oscuras de la demencia de su padre y era representada aplastando a los demonios. Luego de esto se construyó una iglesia en la cual era denominada como la iglesia de Digna, a la cual asistían las personas para ahuyentar aquellos poderes endemoniacas que poseían su cuerpo según ellos y que los podían hacer
o prácticamente llegar a convertirse como aquellas personas enfermos mentales y tener cierto grado de locura. Entonces lo que se hacían prácticamente es de que se había llegado a creer tanto en esto que las personas que habitaban cerca o alrededor de la iglesia albergaban a los enfermos mentales y cuidaban de ellos. Más adelante se menciona que los enfermos mentales luego les dieron la oportunidad de vivir libremente como las otras personas dentro de la sociedad, pero esta libertad no fue más que un sueño, porque se reemplazó toda aquella tortura, ya se dejó de torturarlos, pero se reemplazó esto por lo que era la prisión. Entonces, en vez de torturarlos, los encerraban en las prisiones, apartándolos de la sociedad para que ellos se mantuvieran encerrados y que no salieran de esos lugares. Más adelante, gracias a un médico llamado Felipe Pinel, se logró liberar un poco más, se podría decir, a los enfermos mentales y dejar de torturarlos de cierta manera en como lo hacían anteriormente, debido a que este médico era uno de los cuidadores o prácticamente el encargado de un hospital en París y al ver todo lo que pasaban estos enfermos mentales, horrorizado con estos hechos o esta experiencia, él decidió un día sacarlos y desencadenarlos y permitirles tener acceso a los jardines del hospital, haciendo que estas personas se sintieran un poco más libres, estuvieran respirando aire fresco en el jardín todo soleado. Entonces ellos empezaron a notar prácticamente un cambio notorio que se empezó a dar en estas personas que padecían de enfermedades mentales. Entonces, de acuerdo a esto, la filosofía del médico Pinel era prácticamente que en vez de tratar a los pacientes de esa manera tan cruel o torturándolos, que se les podía tomar en consideración y tratarlos de una mejor manera, por así decirlo, ¿no? Entonces, gracias a esto y gracias a lo que él hizo, prácticamente empezó a verse cambios dentro de la psiquiatría. Incluso estos cambios se empezó a ver en Europa y América, haciendo que los lugares tan tenebrosos o los lugares horrorizados se cambiaran por hospitales más reconfortantes para los enfermos mentales y que tuvieran como ese cierto grado de libertad y ya no estar, eh, se podría decir, encarcelados como los tenían anteriormente. Por último, ya lo que era la concepción de hospitales para enfermos mentales, prácticamente se abandonó ese término de manicomios y se empezó a ver de que era hospitales reconfortantes para los pacientes. Como había mencionado anteriormente, el término de la salud mental o enfermedad mental que manejamos hoy en día es muy diferente al término que se manejaba en la antigüedad o en aquel momento, tal como lo explicaba en el video. Como bien sabemos nosotros, la salud mental es aquel bienestar a nivel emocional, psicológico y aún social que todos nosotros como individuos podemos llegar a tener y prácticamente es aquel que nos permite poder tener buenas relaciones con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, aquella paz, tranquilidad que podemos llegar a sentir. Pero en ese momento la salud mental no era considerada de esta forma. Y aún peor si hablamos acerca de lo que son enfermedades mentales, pues como había mencionado anteriormente en el video, esto prácticamente se consideraba como una locura, posesiones de fuerzas externas o incluso personas endemoniadas. Con respecto a cómo eh, eran tratadas estas personas ahora refiriéndome a la manera en cómo estas personas eran tratadas de manera científica, religiosa o mitológica, de
Tal como he venido diciendo anteriormente, estas personas eran torturadas, pues se pensaba, ¿verdad?, de que eran endemoniados o tenían cierto grado de locura. Entonces los torturaban de una u otra forma, les temían de igual manera, pero los perseguían y utilizaban un montón de métodos en ellos según para liberarlos de estas fuerzas o de estas posesiones endemoniacas, pero esto pues no era posible porque no era lo que ellos creían, pero de una u otra forma los torturaban y los hacían sufrir.